Programa Revelación presenta Confirmando la Fe de Jesús. En vivo desde Orlando, en la Florida. Hace un momento nos estaba diciendo una de nuestras introductoras al programa, la señora Brusón, que en estos días hemos estado tratando puntos importantes y yo quisiera tan solo repasar un poco. Nos hemos propuesto en el nombre de Dios que en esta semana nos dedicaremos a analizar esos ardides o engaños que Satanás nos lanza. Yo le diría tabúes, ideas erróneas, como que nosotros no podemos superar y como seres humanos no tenemos solución a nuestros problemas. Uno de los grandes engaños es aquel de hacer creer a la persona que ha ido ya tan lejos de Dios que no hay forma de retornar. Demasiado lejos, soy un caso perdido. Yo no tengo solución. He pecado tanto que ya Dios no puede perdonarme. Espero por la gracia de Dios que alguien, si el sábado en la noche estuvo aquí con ese trance en su corazón, haya salido de aquí con la seguridad de que en Jesús hay perdón para todos los pecados. Ustedes saben que se ha hablado del pecado imperdonable. La Biblia lo habla, Jesús lo enseñó precisamente, el pecado imperdonable. Pero amigos, si fuésemos a darlo en una sola resolución o en una sola identificación, diríamos que el pecado imperdonable es aquel del cual nosotros no querramos arrepentirnos. Es aquel pecado que nosotros no queremos soltar. Pero no importa cuál haya sido nuestro error, nuestra falta, tenemos un Dios amoroso capaz de alcanzarnos. A otros también pueden caer en el error que analizábamos anoche. Es el error aquel que hace creer a la persona que podría ir a Dios si no tuviera el problema que tiene, mi salud. Y que hasta algunos lleguen a pensar, bueno, no le entregué mi vida a Dios cuando yo era un joven lleno de fuerza, ¿cómo voy a ir ahora hecho un saco de reuma y de desastre? Mis amigos, te voy a decir algo, ojalá hubieses llegado a Cristo cuando eras joven suficiente para no tener los problemas que tienes hoy, pero si ha llegado el momento en que Él llega a tu vida, cuando ya estás en el estado que estás, te voy a decir algo, nunca es tarde para venir a Cristo. Nunca es tarde para venir a Cristo. Durante todas estas noches vamos a hacer un llamado. Cada noche yo voy a hacerte un llamado. No nos vamos a ir de aquí sin escuchar ese llamado. Y yo te ruego por la sangre de Cristo, responde a ese llamado. Porque hay un ensalmo satánico en derredor del ser humano, puesto por el enemigo de Dios, que hace creer que no hay soluciones, pero cada vez que tú te levantas y vienes al frente, una y otra noche vienes al frente, le haces saber a Cristo que tú le diste el voto a Él. Es importante. ¿Sabes algo? Esta noche vamos a hablar sobre otro de esos engaños de Satanás. Es aquel que hace creer a la gente que no van a aceptar hasta tener pruebas suficientes. Es aquella persona que quiere ver un milagro. Bueno, yo sé que es la verdad, pero yo tengo que esperar que Dios me lo diga a mí personalmente. Que me lo diga a través de un sueño. Que me lo diga a través de un milagro. Yo voy a decirles algo, mis hermanos y amigos. Yo creo que Dios se manifiesta a través de los sueños. Allá donde está usted frente a su televisor, tal vez usted alguna vez ha tenido en la mente esa idea de que tiene que ser a través de un sueño. Y no es mal. Dice la Sagrada Escritura que el Señor se puede revelar a través de visiones y de sueños. Y yo creo eso. Claro, no puedo creer en todos los sueños, porque he descubierto que también hay sueños de mala digestión.
Sí, y entonces nosotros creemos que es un sueño de Dios cuando el sueño se debe a algo que hicimos indebidamente. Pero Dios también habla por sueños. Yo puedo recordar a aquella señora, hace unos años estaba un servidor frente a una campaña de evangelismo. Ella nunca en su vida había ido a la iglesia, pero el Señor la había escogido. De hecho, Dios puede usar los sueños, Dios puede usar formas completamente, que yo diría así, fuera de lo corriente o de lo normal, cuando Él ve que es el único medio por el cual Él puede alcanzar a una persona. Y Silvia estaba en su hogar, nadie la había invitado, ella no sabía cómo llegar, pero como ella tenía ciertas ideas y prejuicios, el Señor entonces adaptó el llamado a la circunstancia de esa mujer. Y entonces ella tuvo un sueño. Según el sueño que Silvia tuvo, fue que ella llegó a un salón donde ella nunca había estado. Había mucha gente sentada allí en ese salón. Había una cortina roja al fondo y en eso anunciaron a un hombre, y ese hombre entró con un libro negro en la mano, se paró delante de la gente y comenzó a hablar, y entonces oyó una voz en el sueño que le dijo: aquí está la verdad. Y despertó. Pasaron muchos meses y un día llegó una vecina y le dijo: Silvia, ¿por qué no me acompañas a una serie de conferencias que vamos a tener? Y Silvia le dijo: pues, con gusto voy contigo. Cuando ella entró al salón, dice: yo he visto este lugar antes. Y esa cortina roja, yo también la he visto. Y dice ella: ahora va a entrar por allí un hombre. Y en ese momento me anuncian y un servidor entra con la Biblia en la mano. Y esa señora dice: ese hombre yo lo he visto antes también. Así que a ella no le costó mucho trabajo grabar en su mente la frase: aquí está la verdad. Y vino a quedarse con nosotros. Hermanos, Dios puede usar muchos medios. Lo que no debemos nosotros es tomar el medio como el fin mismo. ¿Me hago claro? Por ejemplo, vamos a considerar el caso de aquel que dice, me lo dijo una vez uno a mí, ustedes creerán que no, pero es así, y dice: tiene que venir un ángel del cielo a decírmelo. Y yo me pongo a pensar, con tanta ocupación que tienen los ángeles, alguien demanda que tiene que venir uno personalmente con una carta de crédito a decirle a la persona: oye, yo fui enviado para verte a ti. Bueno, yo sé que Dios ha enviado ángeles a hacer misiones, pero he descubierto en un estudio profundo de la Biblia que el mensaje debe ser dado no por ángeles, sino por seres humanos imperfectos, así como yo y como tú también. Los ángeles están desesperados por ocupar nuestro lugar, pero Dios en su sabiduría ha preferido que el mensaje de salvación sea presentado por gente que están navegando en las mismas aguas de los demás. Ahora imagínese usted que llegue una persona y diga, por ejemplo: yo quiero que un ángel venga y me hable la verdad. Y en eso aparece un ángel. Y cuando se le presenta, el ángel le dice: entrégate a Jesucristo para que puedas vencer en el nombre de Él tus faltas y te entregues a Él de corazón. Y uno le dé por preguntarle: ven acá, ¿y qué tú sabes, ángel, de mis problemas personales, de los vicios, de las luchas y los dolores que yo tengo? Y el ángel va a decir: bueno, yo no los sufro, pero yo los conozco porque los veo y me lo han dicho. Es como un conocimiento de segunda mano. Qué diferente cuando llegamos a una persona y esa persona nos dice: mira, yo sé por lo que tú estás pasando, porque yo también lo pasé. Y el mismo Cristo que me dio la victoria te la puede dar a ti también. Dios ha preferido que personas imperfectas alcancen a los imperfectos. Ese es el plan de Dios a través de su palabra, porque lo que realmente cambia el corazón del ser humano es la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Esa es la gran verdad. Qué maravilla. Pero aquella persona decía: que venga un ángel del cielo. Entonces yo creeré. Dios necesita gente que crea sin ver.
Algunos quieren ver para creer, cuando realmente lo que hace falta es creer para entonces ver. Esa es la maravilla del plan de Dios, porque para creer sin ver hay que tener un elemento glorioso que se llama fe. Y la fe es un regalo que Dios nos da a cada persona sincera que quiera recibirlo. Hay una tendencia cada vez más grande a orar, consultar y clamar a los ángeles. Usted puede ir a cualquier librería popular y va a encontrarse un arsenal de libros que hablan acerca de los ángeles. Y no deja de ser una trampa sutil. Y por supuesto, mis queridos amigos, yo no estoy en ningún sentido criticando a los sinceros creyentes que creen en los ángeles, porque de paso yo creo en los ángeles también. Lo que sucede es que hay que creer en los ángeles en el contexto que la Biblia nos dice. Los ángeles no son otros que, como dice la palabra de Dios, ministros que han sido comisionados para darnos a nosotros la ayuda hasta que estemos en contacto con nuestro Salvador. Ministros de justicia a favor de aquellos que han de ser herederos del reino de Dios, tú y yo. Pero ya nunca he encontrado, jamás yo he encontrado un solo texto en la Biblia que me diga que yo le ore a un ángel. La palabra de Dios me dice a mí claramente que nosotros debemos orarle al Padre en el nombre de Jesucristo, su Hijo. Y entonces pedirle que envíe sus ángeles cerca de nosotros. Los ángeles no son puestos para oír oraciones, sino para llevarlas al trono de Dios. Esto es grande. Y muchas personas sinceras oran a los ángeles. Y amigos, es una trampa sutil, porque cada día la gente está queriendo ver señales y milagros antes de ir al autor del milagro. ¿Estamos de acuerdo? Y lo más triste de todos es que ya sea un ángel o sea una persona, ya esté viva o ya esté muerta, que trate de ocupar el lugar que solamente Jesucristo debe tener, nos pone a nosotros en arena movediza espiritualmente. El único que ha sido realmente capacitado, el único que tiene el poder, la gloria, la honra y la vida en la mano para llegar a nosotros y darnos salvación, es Jesucristo nuestro Señor y Salvador. No importa la jerarquía de la persona que intente ocupar el lugar que solamente pertenece a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aún seres angelicales. Es más, a mí me preocupa que esas personas que están constantemente esperando una señal para luego dar el paso que deben dar de regreso a nuestro Dios, aspiren a que un ángel de Dios se le aparezca, porque lo que temo es que un día se le pueda aparecer un ángel de verdad. Pero no el ángel que espera, sino uno que lleva como 6,000 años dando vuelta por aquí. Uno que tiene un ejército que es la tercera parte de los ángeles de Dios y que tiene la habilidad de aparecer ante la gente como un ángel de luz. Y sabemos sin mencionar su nombre quién es. Pero como nosotros aquí no queremos mencionar el nombre de otro, mencionamos el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Y esa es la realidad, mis queridos amigos. Tenemos que fijar nuestra fe en Jesús. Ver para creer, esa es la filosofía de muchos. Que eso es casi, como yo diría, como un asomo de un sentido de piedad, yo no sé qué cosa, que hace que la persona le dé por afiliarse a la larga lista de los devotos de Santo Tomás. Tengo que ver para creer. Tengo que ver para creer. Tengo que tocar para creer. Y algunos lo dicen hasta con un sentido religioso. Oh, yo soy como Santo Tomás. Y el pobre Santo Tomás verdaderamente fue en el momento en que le sucedió el error de tener que ver y tocar para creer, pero ese más tarde llegó a creer sin necesidad de ver ni de tocar. Mis queridos, yo quisiera en esta noche irnos a la palabra. Y vamos a analizar el caso de un individuo
que también tenía que ver para creer. Y esta vez yo quiero irme al Evangelio según San Juan, en el capítulo 4. Y el versículo 46 en adelante, este es el personaje de esta noche. Y nos dice así este texto. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba no solamente enfermo, sino que estaba ¿cómo? A punto de morir. Hago una pausa. Tremendo. Yo no sé si alguien de los que me está escuchando en este salón o a través de la pantalla de su televisor, a través de la pantalla de proyección, sabe lo que es tener un hijo enfermo a punto de morir. No sé si tú lo sabes. Dios no me ha dado esa prueba a mí. Parece que además de todo, la capacidad de posibilidades fue poca. Tuve solamente una hija. Pero hay quien ha perdido un único hijo y es algo terrible. Un amigo pastor me contaba la tremenda experiencia de ver cómo su hijo estaba al borde de la muerte allí en un salón en el hospital de cuidado intensivo. Y este hombre se tiraba al suelo a clamarle a Dios. No le importaba que la gente dijera nada y que creyese que era un pobre loco. Pero amigos, cuando hay un hijo que se nos muere. Y este hombre estaba en esa situación, un hijo que estaba a punto de morir. Y él llega donde Jesús y entonces le dice, Señor, yo quiero que sanes a mi hijo. Y Jesús le responde en una forma extraña para él, en su actitud. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Noten que Jesús no está allí haciéndole una pregunta. Jesús le está diciendo algo. Jesús le está revelando algo que está oculto dentro del corazón de este hombre. Era un hombre de una alta posición social. Era un oficial del rey. Era un hombre que era conocido y reconocido. Ahora él viene a buscar a ese curandero que tanto dice la gente que sana, ese hombre que hace milagros, ese hombre que es capaz de convertir el agua en vino en ese mismo pueblo donde él viene a encontrarse con él. Quiero que sanes a mi hijo. Ahora, lo menos que ese hombre sabía era que Jesús le leía el corazón. Jesús sabía cuál era el objetivo que traía a este hombre. Jesús sabía perfectamente que no venía solamente a que se sanase su hijo. Y claro está, ese era el principal motivo. Pero él quería ver primero una señal y un milagro. ¿Cuál no fue su sorpresa cuando Jesús lo desnuda espiritualmente? Es algo tremendo ver que Dios puede ver tu corazón. Que Dios puede leer lo que nadie sabe. Aún lo que ni tú mismo sabes, Dios llega ahí y te lo lee. Y le dice entonces a él allí, si no vieres señales y milagros no creeríais. Y este hombre se enfrió de pies a cabeza, porque llegó a temer que por su incredulidad la vida de su hijo corriera peligro. Entonces viene el clamor de la angustia cuando dice en el versículo 49, y el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Como quien dijera, Señor, perdóname que yo vine aquí buscando una señal y un milagro, pero quiero llegar a ti, Señor. Sana, por favor, a mi hijo. Sana a mi hijo. Y entonces nos dice la palabra de Dios que Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Noten ahí que solamente dice,
creyó en la palabra que Jesús le dijo. ¿Cómo podemos nosotros saber que verdaderamente creyó en la palabra que Jesús le dijo? Nos dice el texto a continuación: cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él le preguntó: ¿a qué hora comenzó a estar mejor? Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó, y con él creyó también que toda su casa, toda su familia. Gloria al nombre de Dios. Hay un detalle interesante. La distancia entre Caná de Galilea y la ciudad de Capernaum, junto al mar de Galilea, es aproximadamente de poco más de 15 millas. Más o menos unas 5:30, 6 horas de caminando llega usted allí. Jesús sanó al niño a larga distancia. Jesús sana a control remoto también, ¿tú lo sabías? Él no tiene que llegar a tocar a nadie. ¿Habrá alguien aquí o alguien allá donde me están mirando que han visto precisamente que Dios sana al control remoto? Veo alguna mano que alguien sabe que usted ora aquí y allá en Venezuela. El señor Velázquez es sanado. ¿Alguien lo cree? Gloria a Dios, yo también lo creo. Porque para Dios no hay nada que lo controle. Él es el que controla. Gloria a Cristo Jesús. Y el Señor le dice: bien, ya que creíste sin ver. Aquel vino a ver para creer, pero luego llegó a creer sin ver y le dice: bueno, ahora vete para que veas. Las 7 corresponde no a nuestras 7, sino a la 1 de la tarde. El día comenzaba a las 6, 7, así, pues a la 1 de la tarde eran las 7. Quiere decir que ese mismo día él pudo haber caminado hacia la casa y antes de oscurecer hubiera llegado a ver a su hijo sano. ¿Por qué le dice ayer a las 7? Es evidente que este hombre creyó tanto a la palabra de Cristo que no vio necesidad de ir corriendo para su casa y se quedó en Caná esa tarde. Y quién sabe si se aproximó una que otra vez a escuchar lo que Jesús enseñaba. Este hombre llegó a ser un discípulo de Cristo, con toda su familia. Al otro día, con la fresca, salió para allá y vinieron los siervos a recibirle, a darle la noticia, como diciendo: ¿a qué hora? A las 7. Y él dijo para allá: yo lo sabía también. Hermano, cuando tú llegas, mi querida hermana, y pones ante Dios tu problema, no esperes a ver para creer. Cree para que veas. Ese es el principio fundamental. Porque creer es el resultado de la fe. Nadie puede creer si no tiene fe. Pero sabes una cosa, que hay otra consecuencia del que cree. El que cree no solamente cree, sino que también confía. Y no solamente confía, sino que también obedece lo que Dios le manda. Esas personas que viven una vida desorientada es porque no han llegado a confiar en la gloriosa verdad que hay que creer. Y eso es lo fundamental, porque la fe es seguridad. Si es que acaso esperas ver un milagro para ir a Cristo, mi querido hermano, mi querida amiga, mi querido amigo que estás frente a la pantalla del televisor, allá donde estás ahora mismo, te voy a decir algo. Primero cree en el Señor para que veas las maravillas de Dios. Muchas experiencias tenemos. Alguien que todavía insista en ver milagros se va a encontrar con un serio problema. En la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2 y versículos 8 y 9, se nos habla de lo que está ya sucediendo y que va a menudear más y más en la medida que nos aproximemos a la venida de Cristo. Y dice allí: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor, ¿qué va a hacer? Matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Quiere decir que esta es una entidad que va a estar viva, que va a estar latente, que va a estar activa hasta la venida de Cristo. El anticristo, el que se rebela contra Dios. Pero dice acá el versículo 9, el inicuo. Es interesante ver la palabra.
Si leemos en el versículo 3, se nos habla de un hijo de perdición, de un hombre de pecado. La palabra griega es el hombre anomía, es decir, el hombre anomía, el hombre sin ley. Si usted va a una Biblia inglesa como la de, por ejemplo, la versión de King James, por ejemplo, dice the lawless man, es decir, el hombre sin ley. No está hablando de alguien que se opone a Dios solamente porque es el hombre de pecado, sino que la más grande oposición a Dios es ir contra su santa ley, que es el carácter divino. El hombre anomía, sin ley en griego. Y dice que es un inicuo, y más tarde dice cuyo advenimiento es por obra de Satanás, no por obra de Dios. ¿Y saben cómo dice que viene acá a hacer la obra? ¿Leyeron? Con gran ¿qué? Poder. ¿Con qué más? Con señales. ¿Y con qué más? Prodigios mentirosos. Las personas que insistan en esperar ver milagros antes de aceptar a Cristo, van a ver milagros en los cuales creerán, pero no van a ser los milagros de Dios. ¿Milagros qué? Mentirosos. Y es un punto muy preocupante esto que estamos hablando, porque amigos, la verdad es que el éxito nuestro dependerá de que aprendamos a creer primero para luego ¿qué? Para luego ver, y no ver para creer. Dice en San Marcos capítulo 9, versículo 23, un texto maravilloso. Jesús dijo: si puedes creer, díganlo todos a coro, al que cree, todo es posible. ¿Tú sabes lo que quiere decir la palabra todo? Todo es posible. Ah, mis amigos, Dios está haciendo milagros en esta tierra. Hay algunos hermanos creyentes, cristianos, que Dios me los bendiga a todos, pero no pueden hacer nada en su camino hacia Dios si no es a través de querer, a través de un milagro. Y a veces es triste porque los cristianos a veces estamos confundidos. Yo conozco a algunos que creen que alguien puede hacer milagro cuando se muere. Y todavía es absurdo. La persona muerta luego hace el milagro. Y después que hace el milagro, entonces es reconocido un santo. Mis hermanos, los milagros los hace Dios, que es un Dios que vive y permanece para siempre. Nosotros podemos ser instrumentos de Dios para ese milagro. Pero es importante tener en cuenta, si tú eres una de esas personas que has pensado que algo sobrenatural tiene que llegar primero antes de que tú creas, en el nombre de Jesús de Nazaret te estoy llamando a que aceptes a Cristo para que luego Él haga el milagro en tu vida. Esto es extremadamente importante, porque la clave de mis hermanos de toda esta gloriosa verdad se cifra en un amor glorioso y feliz, el amor de nuestro Señor y Salvador Jesús. Juan 3:16. ¿Quién no conoce ese texto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Has visto los milagros de Dios? Amén. Yo he visto milagros de Dios. Yo soy un milagro de Dios. ¿Quién más se siente aquí un milagro de Dios? ¿Ha visto el milagro de Dios? Yo soy un milagro de Dios. Yo me pongo a veces a pensar mi infancia, mis hermanos. Yo soy el hijo de una familia de artesanos. Nos criamos en un hogar decente. Mi padre lo único que sabía hacer era trabajar. No era un hombre con profundas raíces religiosas. No tuvo base. Hijo mayor de 5 hermanos varones todos en la época terrible de la depresión, donde él se ganaba el sustento lustrando zapatos en el parque de la ciudad. Quizás alguien aquí pueda sentirse retratado en esa experiencia. Disputando los clientes a fuerza de banquetazos con los demás. Pero un día
se obró el milagro y llegó Jesús a su corazón. Se casó con una campesina, mi querida madre. Y los dos llegaron a formar un hogar cristiano, y de los hijos, el mayor yo. Luego siguieron 4, que doy gracias a Dios que algunos de ellos veo sentados aquí en esta noche en el auditorio. Si nosotros estamos aquí, se debe a un milagro. Aun cuando mi padre tristemente fue atrampado por las redes del enemigo, nunca perdimos la esperanza, y mucho menos aquella sencilla y pequeña mujer a quien Dios me dio el honor de tener por madre. A veces he contado esta historia tanto como para que muchos de mis oyentes escuchen la historia, pero a mí que me importa, yo la sigo contando, porque la contaré mientras tenga voz. Porque si yo estoy aquí hoy parado, se debe a las rodillas de esa mujercita. Soy un milagro de Dios. No tengo por qué estar aquí. Muchas veces tomo la palabra y digo, Dios mío, si hay tantos que lo pueden hacer, ¿por qué tú quieres que yo lo haga? Entonces el Señor me dice al oído, porque tú eres un milagro. Entonces el Señor escoge al que menos es para que entonces haga lo que tiene que hacer. Gloria al nombre de Jesucristo. Pero hermanos, yo nunca podré olvidar la primera vez que oí del amor de Dios. Era yo un niño, tal vez había ido tanto a la escuelita sabática de la iglesia. Yo conocía los relatos, claro, como no me iba a conocer la historia de Zaqueo. Claro que sí, todas esas historias de un niño. Pero nunca podré olvidar aquella soleada tarde, cuando el sol caía oblicuo a través de la ancha puerta de aquella casa semicolonial donde nacimos y nos criamos todos. Eran tal vez las 4 de la tarde. Yo tal vez 3, 4 años de edad, pero nunca podré olvidarlo, cuando aquella pequeña mujer, con las tenazas en las manos, atizaba allí los carbones en el viejo fogón empotrado de mampostería en la pared. En aquellos tiempos en que las mujeres, las damas, las amas de casa, empataban el desayuno con el almuerzo y con la cena, y al final era que se apagaba el fogón tarde en la noche para prenderlo temprano. Y mientras ella allí estaba tratando de atizar las llamas, yo pequeñín me le acerqué. Mis hermanos eran todavía más pequeños, los que ya habían nacido en ese tiempo, y aquella mujer que no tenía más de 5'2" más o menos de estatura, pero a mí me parecía una mujer grandota a causa de la perspectiva de mi pequeño tamaño, me dijo esta frase: ¿sabes, Rolandito, que Jesús murió? Yo nunca había escuchado eso. Pero Jesús era para mí el amigo de los niños. Jesús me había prometido que cuando yo fuera al cielo, Él me iba a dar un caballo, un perro. Eso es lo que los niños piensan del cielo. Voy a tener muchos amiguitos en el cielo. Mi amigo se me murió. Tal vez el recuerdo de hacía poco el fallecimiento de una tía y aquella vieja caja, fea caja gris que se llevaba mi tía, me impresionó cómo Jesús también se me muere y se me va. Esto era terrible. Y desconsoladamente, mis queridos, me eché a llorar. Nunca podré olvidar a mi madre, que tomando un viejo taburete lo recostó a la puerta de la cocina, me alzó y me puso en su regazo y me predicó el más grande sermón que yo haya oído en mi vida, el del amor de Dios al dar a su hijo para que yo fuera salvo. Nunca podré olvidar cuando ella me llevó a través del tiempo con una elocuencia de la cual yo no soy ni siquiera una sombra. Y mi madre me llevó no solamente al Calvario, sino que me llevó a la tumba vacía de José de Arimatea, y me llevó a través del éter y del tiempo al día en que mi Salvador vendrá en las nubes de los cielos a buscarme. ¿Tú sabes una cosa? Ese fue el milagro. Todavía estoy aquí. Todavía estoy aquí. Escucha bien, a pesar de mí mismo, de mis defectos. ¿Sabes una cosa, mi querido hermano y mi querida hermana, mi querido amigo? Yo he descubierto a través de los años que yo no tengo material para ser un buen cristiano.
Pero cuando yo miro a mi Cristo, entonces me doy cuenta que estoy aquí como el resultado de un milagro. Que si tú crees que no puedes seguir porque hay problemas en tu vida, yo te voy a decir, yo sé lo que tú estás pasando, pero estoy aquí todavía. Por la gracia de mi Dios y de mi Salvador. Tal vez has estado en un grupo celular haciendo decisiones, pero no acabas de hacerlas. Yo te voy a decir en el nombre de Cristo, entrégate hoy. Yo voy a hacer un llamado en un momento. Si alguien no tiene problemas, se queda sentado. Pero si tú eres alguien que sabes que hay un milagro que Dios tiene que hacer en tu vida, yo te invito en el nombre de Cristo a que empieces ese milagro hoy mismo. Hay una historia extremadamente conmovedora. Cuando Víctor recibió la llamada telefónica, se quedó frío. El pobre estaba pasando una etapa extremadamente dura en su vida. Estaba solo en la ciudad de Tampa. ¿Tú sabes lo que quiere decir la palabra solo? Solo. Cuando tú no tienes a nadie que te ponga la mano sobre el hombro. Cuando tú sabes que tienes que beberte tus lágrimas solos. Cuando tú sabes bien que tu almohada es el único testigo. Porque nosotros, sobre todo los hombres, tenemos aquello de que los hombres no lloran. Y nos hacemos un mal y nos tragamos en la amargura. Y esa amargura nos destruye el corazón y las viles. Y ahí estaba solo. Había sufrido lo devastador de un divorcio. Estaba en un momento muy duro. Su familia allá en la isla, en Puerto Rico. Él solo en Tampa. Cuando en eso una llamada telefónica que fue como un golpe en medio del cerebro. Su hija Big Marie, la niña de 9 años que él tanto amaba, había sido declarada enferma de cáncer sin curación. Los médicos le habían dado 6 meses de vida. Y en esa angustia llamó él, angustiado, la mandó a pedir que viniera a Tampa. Entonces la llevaron allí al hospital San Joseph y los médicos dijeron, en Tampa, es verdad, la niña le queda poco tiempo. Diciembre del año 2001, la criaturita vino con la abuelita de la isla, trataron de darle los tratamientos, llegó a pesar 59 libras. Pero por el mes de junio del año 2002, Víctor aquella noche llegó desesperado cuando le dieron la noticia. Hacía tiempo que él no tenía una relación con Dios estable, hasta se burlaba palabras de él, de aquellos que decían que oraban. No era porque él no creyera en Dios, estaba rebelde contra Dios. Quizás Dios le estaba pagando como él no merecía. Así nos pasa a nosotros. Entonces llegó al cuarto de Big Marie, su pequeña niña. El televisor estaba encendido. Ella dormía, eran más de las 10:30 de la noche. Y él en su angustia llegó donde la niña solito y mirando a la criaturita que se gastaba como una vela, tomó su manita lánguida y por primera vez en años dijo, con lágrimas en los ojos, se había arrodillado sin darse cuenta y dijo, Dios mío, ya yo he vivido mucho tiempo. Mándame la muerte a mí, pero sálvame a mi niña. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Te lo imaginas? Y en medio de su dolor y de su agonía, escucha una voz. No ha llegado tu hora, ni la hora de la niña tampoco. Él da un salto, se da cuenta que estaba arrodillado, sale y busca por todos los pasillos de la casa. La mamá estaba dormida, nadie pudo haberle hablado, pero él llegó a la conclusión que Dios le había hablado a él esa noche. Al otro día se levantó con nuevo ánimo, comenzó a verse una mejoría en la criaturita. No mucho después, cuando fue llevada al médico allí en el hospital, vio que había un estado de inquietud entre los médicos. La gente pasaba y lo miraba a él. Entonces vieron que trajeron una nueva máquina donde estaba la niña. Él se asusta. Hasta que al fin la doctora viene y le dice, mírese, señor Claudio, yo no sé qué es lo que está pasando, pero le voy a decir algo. Hemos puesto la prueba con una máquina, salió errónea, creíamos nosotros, mandamos a buscar otra máquina, salió con el mismo resultado. No lo podemos entender, pero la enfermedad de su hija está retrocediendo. ¿Hay o no hay milagros, mis hermanos?
sí hay milagros. Y para gloria de Dios, la señorita Big Marie es una linda niña, señorita de 16 años, declarada libre de toda enfermedad. ¿Y saben cuál es la gran noticia? Que Big Marie está esta noche con nosotros, con su padre. Y voy a pedir que pasen un momentito al frente, porque es algo glorioso, Big Marie. Que Dios te bendiga, mi amor, que Dios te bendiga. Gloria a Dios. Hermanos, yo creo que hay un motivo grande para dar gloria a Dios. Saben ustedes que Big Marie se está preparando porque ella quiere ver a Jesús también cuando venga en las nubes de los cielos. Que Dios te bendiga, amiga. Un honor. Pueden tomar asiento otra vez. Pero ustedes creen que ahí se acabó el milagro. No, 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 no. El milagro empezó ahora. ¿Sabes cómo empezó el milagro? Que hoy día el hermano Víctor Claudio, que hacía ya unos 2 o 3 años seguía todavía desorientado en general con Dios, un día fue a sintonizar en su camión en la radio para escuchar música popular y sale el programa Revelación, nuestro programa de radio. Pero él dijo, este es otro de los tantos predicadores, voy a pagar. Y cuando fue a pagar, en ese momento él dice que dije yo, quizás has pensado en apagar la radio. Tal vez has pensado en cambiar de estación, pero no importa lo que tú hagas, Dios tiene un plan contigo porque Dios te ama. Hoy día Víctor Claudio no solamente es un fiel cristiano, representante de nuestro programa en el área de Tampa, sino que es líder de un grupo celular. ¿Qué les parece eso, mis queridos? Yo creo que es algo extremadamente maravilloso. Hay muchas cosas que contar, gloria al nombre de Dios. Pero hay una historia más con la que quiero ir concluyendo. Y me estoy refiriendo a la historia de alguien, pero muy, muy especial. Esta señora Annie Keiris Rodríguez. Ella por años había estado caminando en la senda de la inestabilidad. Quería buscar a Cristo, pero su familia se adelantó. 3 años antes, su esposo aceptó a Cristo como su Salvador, pero ella todavía esperaba un poco más de pruebas. Inclusive hasta llegó a pensar que hacía falta un milagro. ¿Saben algo? La familia dijo, solamente un milagro de Dios lo hace. Pero para gloria de Dios, el pastor Hermes Tavera está entrando a las aguas bautismales con nuestra querida hermana Rodríguez para ser bautizada. Y mientras el pastor se prepara, quiero decirle, hermana Rodríguez, en el nombre glorioso de Cristo, usted empieza una nueva vida junto con su familia, y el pastor Taveras le bautiza de acuerdo a la orden divina y a su propio deseo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al nombre de Dios. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Cristo? Todavía ocurren los milagros, hermanos. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Yo sé que el esposo la está esperando para abrazarla. Mientras la hermana sale, le voy a pedir al pastor Taveras que él quede en el agua. El pastor Taveras representa que la gracia todavía está ¿cómo? Abierta para gloria de Dios. Mi querida hija Raiza va a cantar una canción. Esa canción nos lleva a la decisión, pero esta noche yo no voy a esperar al final. Hay una tarjeta preciosa que te está esperando. Es la tarjeta de tu pacto con Dios. No esperes para ver, para creer. Cree para que veas. Amén. Ven adelante. Ven ya, ven ya, ven ya. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. No, mis queridos, si tú no tienes ningún problema, quédate sentado. Si quieres que Cristo te bendiga hoy, ven al frente. No te demores, no te demores. Ven a Cristo Jesús. Gloria a Dios. No importa que hayas venido antes. Gran incertidumbre la vida me da. Desconozco en el mañana qué sucederá. A veces se me olvida y no sé qué hacer. Que no importa en bien o en mal, tú conmigo estás. Mi vida, oh Señor, en tus
tus manos entrego, confiada vivo yo, porque mi vida guías tú. En tus manos estoy, y aun cuando nada entienda, alzaré a ti mi voz y te daré gracias, Señor, pues yo sé que en tus manos estoy. Importante saber que estamos en las manos de Dios. Gloria al nombre de Cristo. Alabado sea su nombre. Nada en esta vida suele perdurar, mas yo sé que su amor por siempre durará. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Por eso Gloria a Dios. descansa en completa paz, sabiendo que Él suplirá tu necesidad. Tu vida al Señor en sus manos entrega, confía que en su amor siempre tu vida Él guiará. Pon fe y síguelo, aun cuando nada entiendas, alza tu voz a Él y dale gracias por su amor. Pon tu vida en manos del Señor. Gloria a Dios. Confía en ti, en manos del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Pon tu vida en manos del Señor.